Creepypastas para tener de fondo mientras ves tu quincena bailando en un tubo. Muchas gracias a Seitan y Abraham Pérez Juárez por ser nuevos miembros, y gracias Lionel Gozú por mantener su membresía. Este título fue gracias a Cairo, ganó la última encuesta. Empezamos. El monstruo en el cobertizo. Zack estaba sentado en completa oscuridad, mirando por la ventana. Sus ojos estaban clavados en los rincones más oscuros de su patio trasero, esperando a que eso saliera de entre las sombras. Durante las últimas 2 noches, algo había estado arrastrándose fuera de los arbustos al fondo del patio y desapareciendo dentro del cobertizo. Escuchó cómo aquella cosa soltaba un quejido molesto al salir lentamente del arbusto y meterse al cobertizo. Zack apenas podía contener la emoción. Saltó de la cama, se puso la chaqueta y bajó en silencio por las escaleras hasta salir al jardín trasero. Hacía un frío terrible, y la única fuente de luz en el patio era un adorno de jardín que parpadeaba débilmente. Desde la parte trasera del cobertizo, se escuchaba un gemido bajo y tembloroso. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi cobertizo?, preguntó Zack en voz baja. Avanzó con cautela hacia el fondo del cobertizo, y entonces, desde la oscuridad, aparecieron 2 ojos rojos y brillantes. Las nubes comenzaron a despejarse en el cielo nocturno, dejando pasar la luz de la luna, que iluminó el patio trasero. Zack retrocedió horrorizado al ver a una criatura impía, mitad hombre, mitad animal. Tenía pezuñas en lugar de pies. Sus piernas eran como las de una cabra. El torso mostraba extraños símbolos grabados sobre una piel negra y correosa. Su cráneo era grueso y deformado. Espuma brotaba de su boca como la de un perro rabioso. Al principio, Zack sintió miedo. Hasta que se dio cuenta de que la criatura estaba más asustada que él. Se acercó un poco más y notó que la criatura estaba en muy mal estado. Sus piernas no funcionaban bien, y tenía heridas profundas y recientes por todo el cuerpo. Debe haber sido atacado por algo aún peor, pensó Zack. Usando vendas y una férula improvisada que había aprendido a hacer en los Boy Scouts, Zack curó las piernas de la criatura. Lo cuidó hasta que recuperó fuerzas, curando sus heridas y asegurándose de que nadie lo encontrara. Con cada noche, la criatura mejoraba, hasta que en la última noche que Zack fue a verlo, ya no estaba. Mientras yacía en su cama, preguntándose si volvería a ver a su amigo, escuchó como la puerta de su habitación comenzaba a abrirse lentamente. Zack sintió miedo y confusión al ver a la criatura de pie en la entrada. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Sus ojos brillaban con hambre de sangre. Miraba a Zack como un león mira a su presa. Creí que éramos amigos, dijo Zack, con los ojos llenos de lágrimas. Y sin previo aviso, la criatura se abalanzó sobre él. A la mañana siguiente, los padres de Zack entraron a su habitación y lo encontraron desaparecido. Las sábanas estaban empapadas en sangre. Lo entendieron de inmediato. Se miraron con culpa y remordimiento. Fue entonces que recordaron algo que nunca debieron olvidar. Si haces un pacto con un demonio, tarde o temprano vendrá a cobrar. Siempre. Ten cuidado con lo que deseas. Entré corriendo por la puerta de mi casa y subí las escaleras como si el infierno me siguiera. Me detuve un segundo para intentar calmarme, pero bastó con mirar la puerta del dormitorio para que saliera disparado por el pasillo como un toro furioso. Empujé la puerta con fuerza. Sé que está aquí, maldita sea. ¿Dónde lo escondes esta vez? Susan, mi esposa, se sobresaltó al verme. Estaba sentada en la cama, leyendo un libro. No sé de qué hablas, cariño. He estado aquí toda la mañana. Ya sabes cómo soy los fines de semana. Ignoré sus palabras y empecé a destrozar el cuarto. Sé que ese hijo de puta está acá. Todavía puedo oler su asqueroso perfume. Agarré las cobijas y las arranqué de la cama. Susan trató de cubrirse el cuerpo desnudo como pudo. ¿Desde cuándo te tiras en la cama desnuda todo el día?
Apenas te desnudas para mí. Tenía la mirada de un ciervo frente a los faros de un auto. Tartamudeaba, buscando una excusa que sonara creíble. Si quieres saberlo, lo hacía por ti. Era una sorpresa de cumpleaños. Odio decirte esto, pero mi cumpleaños fue hace 3 malditas semanas. Susan se paró sobre la cama y levantó los brazos. Sorpresa. De camino al trabajo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de Mason Bradley y su panza sudada encima de mi esposa. Sabía que se la estaba cogiendo, pero no tenía cómo probarlo. Pensamientos intrusivos sobre la infidelidad de Susan me retumbaban en la mente mientras manejaba la camioneta. A mis 37 años, mi vida no estaba ni cerca de lo que había soñado. Mi fantasía de tener una empresa propia y una hermosa esposa con 3 hijas estaba tan hecha trizas como la vieja camioneta que usaba para llegar al único trabajo que conservaba porque mi jefe, en secreto, también se tiraba a mi mujer. La camioneta rugió al llegar a los portones de la acerera. El guardia apenas me miró mientras pasaba. Al doblar hacia el estacionamiento, vi a mi jefe, Big Ed, esperándome. Apenas bajé, Ed se me vino encima apurado. Para ser un tipo que dirigía una empresa millonaria, siempre parecía un mendigo buscando su próxima comida. Usaba unos pantalones que le quedaban enormes y la misma camiseta todos los días. ¿Qué vas a hacer mañana, Jack? Odiaba cómo hablaba. Siempre escupía al final de cada oración, y a veces me escupía directamente en la cara. Pensaba sorprender a mi esposa y llevarla a algún lugar lindo. Big Ed se subió los pantalones sobre la panza. Escúchame bien, Jack. La Big Berta me está dando problemas y necesito que le hagas un servicio. ¿No puedes mandarle a otro? Se notó que mi actitud le molestó. Si quieres seguir teniendo trabajo el lunes, vas a hacer lo que te digo. Me tenía agarrado del cuello. Sabía que no podía darme el lujo de perder el único empleo decente del pueblo. Estaré allá a primera hora. Llegué a la mansión destartalada de Ed. Estaba afuera, acariciando a la Big Berta como si fuera una modelo de pasarela. Su rostro se iluminaba mientras le pasaba la mano por el capó. Trata a la nena con cariño, es todo lo que tengo. Dijo con una expresión seria. Ed se veía un poco más presentable de lo usual. ¿Tienes cita, Ed? Cuando el gato no está, el ratón hace fiesta. Respondió con una sonrisa pícara y un guiño. Sacó un pañuelo rojo del bolsillo trasero y se secó el sudor de la frente. Si le encuentro un solo rasguño, te parto el cuello. Estaba agotado después de todo el día cuidando a la Big Berta. Lo único que quería era tirarme en el sillón y tomarme una cerveza bien fría. Apenas crucé la puerta de casa, un olor familiar me golpeó de lleno. Olía como la asquerosa colonia de Big Ed, pero estaba tan cansado que no le di importancia. Me dolía todo el cuerpo cuando agarré una cerveza de la cocina y me desplomé en la silla. Mientras bebía y pensaba en el desastre que era mi vida, noté algo sobresaliendo del apoyabrazos del sillón. Me acerqué y recogí un trozo de tela roja. Era el mismo pañuelo rojo que Big Ed usaba para secarse el sudor pegajoso de la frente. Lo desplegué y, para mi desgracia, tenía bordado el nombre de Ed. Sentí el corazón hecho trizas y una rabia incontrolable. Sabía lo que significaba, y lo único que quería era destrozar la casa con mis propias manos. Pero también sabía que no podía dejar que la rabia me dominara. Con los ojos llenos de lágrimas, aceleré por la carretera rural. Subí el volumen de la radio al máximo para silenciar los pensamientos que me taladraban la cabeza. Gritaba y maldecía mientras el velocímetro marcaba 90. Estaba tan enfrascado en pelear conmigo mismo que no vi la silueta oscura que caminaba por el medio del camino. Cuando la vi, ya era tarde. Pisé el freno y me cubrí los ojos justo antes de que el vehículo se detuviera por completo. Salté del auto en pánico, sin estar seguro de qué había atropellado. Busqué alrededor, temiendo encontrar un cuerpo, pero para mi alivio no había señales de nadie herido. Me convencí de que el estrés me estaba volviendo loco. Justo cuando estaba por subirme de nuevo a la camioneta, escuché algo detrás de mí. Te ves perturbado. Tal vez pueda ayudarte con eso. Dijo una voz extraña.
Un escalofrío me recorrió la espalda al darme vuelta. Un viejo de ropa andrajosa emergió de la oscuridad. Metí la mano en el bolsillo para sacar unas monedas, pero el hombre sonrió. No estoy vendiéndote nada. Guarda tu dinero. ¿Qué quieres? No te conozco. El viejo sacó el pañuelo rojo de Bigget del bolsillo. Claro que me conoces, Jack. Siempre estoy contigo. Cada vez que esa rabia te sube desde el estómago, soy yo. Empezaba a irritarme. Sea lo que sea que buscas, no lo tengo. El viejo soltó una carcajada. Si pudieras pedir un deseo, el que sea, ¿cuál sería? Me quedé pensando un momento. Desearía que todo el que se acueste con mi esposa se enferme, y muera lento y con dolor. El viejo asintió, aún sonriendo. Me subí a la camioneta y me fui. Volví al trabajo a regañadientes, después de pasar la noche en un motel de mala muerte. Quería reventarle la cara a Bigget, pero con mi matrimonio cayéndose a pedazos, no podía darme el lujo de perder el empleo. Me sorprendió ver que Mason Bradley no estaba en su puesto. Ese tipo era una máquina, nunca faltaba. No le di demasiada importancia hasta que vi a Bigget salir del baño, pálido como un muerto. ¿Qué te pasa, Ed? No tienes buena cara. Se quedó ahí, temblando, haciendo un esfuerzo sobrehumano para no vomitar. Creo que fue algo que comí. Di un paso atrás. ¿Tiene que ver con que Bradley tampoco vino? Sí, está muy enfermo. No pudo ni levantarse hoy. Debe ser algún virus. No pensé mucho en lo que pasó esa noche. Nunca creí en cuentos de hadas. Siempre fui de los que buscan una explicación lógica. Fui a tu casa ayer, y tu encantadora esposa me dijo que te habías ido. Me preocupé. Sabía que solo estaba tanteando. Lo único que le importaba a Ed era él mismo. Necesitaba despejarme. Estar solo. Ed me miró con desconfianza, pero luego esa mirada cambió por otra, de deseo. No fue una pérdida total, tu esposa fue bastante hospitalaria. Y ahí me quedé en seco. Esa sonrisa babosa. Esa mirada. Por un segundo pensé. ¿Y si el viejo era real? Seguí yendo a trabajar, y Bigget se seguía enfermando. Hasta que un día me llegó la noticia. Mason Bradley había muerto, y Ed no andaba muy lejos. La culpa me carcomía mientras manejaba de vuelta a casa. No podía dejar de pensar en el viejo y el deseo que le pedí. ¿Y si fue real? Pensé. Paré en la tienda del pueblo a comprar unas cervezas. Agarré un six-pack y fui a la caja, donde me atendió Phil. Se lo veía fatal. La cara chupada, sudando por todos lados. ¿Estás bien, Phil? Tienes una pinta horrible. Se tapó la boca para no vomitar sobre el mostrador. Me agarré ese bicho que anda dando vueltas. Todo el mundo se está enfermando. Tomé las cervezas con cuidado. Cuídate, Phil. Ve al médico. Phil volvió a cubrirse la boca. Mándale saludos a tu hermosa esposa y dile que en cuanto mejore, le llevo sus revistas. Al entrar a mi cochera, vi a la señora Stevens frente a su casa, hecha un mar de lágrimas. ¿Estás bien, Ann? Se te ve angustiada. Es Mike, lo llevaron al hospital. ¿Quién lo llevó? Estaba tan alterada que le costaba hablar. Hombres con trajes especiales. Hazmat. Todos están enfermándose, y muriendo. Tú podrías ser el siguiente. Sentí esa sensación familiar de desesperación subir desde el estómago. ¿Quién más se enfermó? Bob. Tony, el de enfrente. El marido de Mary. El que trae la leche. La lista sigue, Jack. Pasaron los días y las noticias de hombres enfermándose y muriendo por todo el pueblo seguían llegando poco a poco. Yo ya sabía que mi esposa era un poco coqueta y lanzada, pero no me imaginé que fuera la bicicleta del pueblo. Luchaba con la culpa por todas las muertes y con el dolor de las infidelidades de mi esposa. Estaba sentado viendo las noticias, esperando que anunciaran más muertos, cuando escuché un alboroto afuera de la casa. Me asomé por la ventana y vi una turba de mujeres enfurecidas pidiendo la cabeza de mi esposa.
Lanzaban piedras contra la casa mientras gritaban quemen a la bruja. Todas las mujeres que sospechaban que Susan se había acostado con sus maridos se habían reunido y llegaron a la conclusión de que mi esposa estaba envenenando a sus hombres. Lo único que les faltaba eran antorchas y tridentes. Se les notaba la sed de sangre en los ojos mientras coreaban que Susan debía ser colgada en plena calle. Sabía que era cuestión de tiempo para que tumbaran la puerta con esa mirada hambrienta y salvaje. Saqué a mi esposa como pude y la metí en el auto. Manejé hasta un motel fuera del pueblo para mantenernos a salvo. Susan no entendía del todo lo que pasaba. Era una participante involuntaria en la muerte de cientos de hombres, y sabía, aunque no lo dijera, que había algo de verdad en la furia de esas mujeres. ¿Por qué yo, Jack? ¿Qué hice para merecer esto? Susan hizo lo que mejor sabía hacer. Aferrarse a la mentira con la esperanza de que todo se desvaneciera. Una parte de mí quería dejarla ahí, lanzarla a las mujeres. Pero aún la amaba. Caminaba de un lado al otro en la habitación, tratando de encontrar una salida. No soportaba escuchar los llantos y lamentos de Susan en el baño. Decidí que necesitaba despejarme. Mientras manejaba, los pensamientos sobre toda la gente muerta y los rostros de los hombres que habían estado con mi esposa se me amontonaron en la cabeza. Grité con todas mis fuerzas, completamente quebrado. La camioneta se desvió por el camino mientras pisaba los frenos con desesperación. Salí disparado del vehículo y caí de rodillas. Las lágrimas me corrían por la cara mientras rezaba por que un camión viniera y me quitara el dolor. En medio de ese llanto, escuché pasos acercándose. Levanté la vista y ahí estaba el viejo, sonriendo. Mi dolor se transformó en rabia al ver esa sonrisa maldita. Eres tú. Tú hiciste todo esto. Esto no es lo que yo quería. El viejo me miró con una expresión confundida. ¿Qué es lo que querías? Me derrumbé otra vez, en un charco de saliva y lágrimas. Todo lo que quería, era que mi esposa me amara. El hombre puso una mano en mi hombro. Eso era todo lo que tenías que pedir. Dijo. Y cuando me levanté del suelo, ya no estaba. Durante el camino de regreso al motel, no podía dejar de pensar en ella. Aún la amaba, aún quería salvar nuestro matrimonio. Un nuevo comienzo en otra ciudad. Eso es todo lo que necesitamos. Pensé, mientras aceleraba de vuelta al cuarto. Me sentía extrañamente optimista mientras metía la llave en la cerradura. Susan, ya volví. Tengo un plan, creo que te va a gustar. Me detuve al pie de la cama. El silencio en la habitación era demasiado antinatural. Miré alrededor. Susan, ¿estás aquí? El pánico comenzó a crecer en mi pecho mientras me acercaba a la puerta del baño. Toqué suavemente, esperando que solo estuviera molesta. Susan, si estás enojada, lo siento. Solo necesitaba despejarme un poco. Pero ya todo va a estar bien. Giré el picaporte. El pánico dio paso al terror. Abrí la puerta con lentitud y entré al baño. La cortina de la regadera estaba cerrada, pero se podía ver la silueta de alguien detrás. Susan, soy yo. Mi mano temblaba mientras la descorría. Me eché para atrás de golpe, horrorizado al ver a Susan colgada con una cuerda improvisada hecha de sábanas. Su cara estaba azul. Sabía que ya era tarde. La bajé con desesperación e intenté reanimarla, pero al tocar su piel, supe que llevaba muerta ya un buen rato. En medio del dolor, busqué en la habitación alguna señal de por qué. Fue entonces cuando vi el mensaje escrito con lápiz labial en el espejo. Me invadió de golpe un sentimiento tan fuerte de amor por ti. Estoy tan avergonzada de todo lo que te hice pasar. Esta culpa tan pesada me aplasta. Te amo con todo mi corazón. La colección de juguetes. Vivo al otro lado de la calle de un desarrollo abandonado. Viviendas, negocios, no lo sé. Lo que se suponía que iba a ser no importa ahora. Es solo varios acres de terreno arrasado, marcado por calles de asfalto quebrado.
2 veces al día, pongo la correa a mi husky y corro por esas calles, perdiéndome en el laberinto de curvas y callejones sin salida. No tengo miedo. Juntas, mi perra y yo podemos enfrentarnos a lo que sea y a quien sea. Además, aquí no hay nadie. No hay nada que ver y no hay dónde esconderse. La tierra seca entre las calles está llena de arbustos secos, espigas de zorra y algunos parches de dientes de león. A veces, las ardillas aparecen, llevando a mi perra a un frenesí antes de esconderse nuevamente bajo tierra. Incluso reconozco a algunas de las ardillas por su aspecto, y les he puesto nombres. Rayas, Mancha, Frijol, Elefante. He hecho este recorrido durante 3 años, todos los días desde que mi esposo murió. Aunque nunca corrimos juntos por esta ruta, siempre habíamos planeado hacerlo. A veces casi puedo verlo en mi periferia. Bajo y compacto, con el cabello castaño rizado y un rostro amplio y sonriente. Por eso paso tanto tiempo corriendo en el desarrollo. Es cuando me siento más cerca de él. Así que conozco estas calles como la palma de mi mano. Una extensión de tierra plana e inútil entregada a las malas hierbas y los lagartos. Están vacías. Pero el fin de semana pasado, vi un edificio allí. Inmediatamente saqué a mi perra para explorarlo. La luz temprana de la mañana tenía esa cualidad dorada y anaranjada peculiar de octubre. Brillante pero, de alguna manera, demasiado pesada para ver a través de ella por completo. Desde lejos, pensé que estaba mirando una letrina. Tal vez una broma, pensé. Una travesura, o incluso una instalación artística. A medida que me acercaba, vi que se parecía más a una casa de juegos grande de madera, de esas que los padres ricos construían para sus hijos en la escuela primaria. Sentí un retazo de envidia. Me detuve frente a ella justo cuando la luz del sol rompió sobre las colinas distantes, convirtiendo el suelo en fuego blanco y cegándome momentáneamente. Mi perra tiró de la correa con fuerza, como siempre lo hacía cuando veía una ardilla. Me sorprendió y perdí el equilibrio, cayendo al suelo. Extendí los brazos para evitar caer. La correa de cuero se enredó dolorosamente bajo mi palma. Una roca afilada cortó mi otra mano. Miré, disgustada, mientras gotas gruesas de sangre caían al suelo. Merry. Gruñí. Ella se tiró al suelo, pero siguió avanzando hacia la casa de juegos hasta que la correa se tensó. La luz era más brillante que nunca, iluminando cada piedra y grano de arena en relieve. Me cubrí los ojos y seguí su mirada. Una muñeca estaba junto a la puerta abierta. Pequeña y rechoncha, con el cabello rubio y en cascada, era bastante estándar, excepto por una anomalía inquietante. Una boca abierta y cavernosa. Su cabello se movía con el viento. El sol brillaba en su cabello, tiñéndolo de cobre. Y luego se movió. Merry salió disparada. Traté de agarrar su correa, pero esta se deslizó entre mis manos, arrancándome la piel de las palmas. La muñeca giró y se metió en el edificio. Merry la persiguió, su cola esponjosa desapareciendo en las sombras. ¿No viste eso? Me dije a mí misma. Es un truco de la luz. Fue detrás de un gato o un coyote. Merry. Grité. Merry, ven aquí. Un estruendo provino del interior de la casa de juegos, seguido de un chillido agudo y doloroso. El pánico eclipsó la razón. Amaba a esta perra, era todo lo que tenía, y más allá de eso, todo lo que me quedaba de mi esposo. Corrí hacia la casa de juegos. El aire fresco y húmedo, y el abrumador olor a cedro me invadieron. Parpadeé, luchando por ver a través de las sombras turbia. Figuras pequeñas me rodeaban. En el suelo, suspendidas del techo, en estantes. Los ojos brillaban desde todas las direcciones. Cada vello de mi cuerpo se erizó mientras mi piel comenzaba a palpitar. Animales de peluche y muñecas llenaban la habitación, desbordando vitrinas y estantes, amontonándose en el suelo, mirando desde los alféizares. Tigres, jirafas, pumas, dinosaurios, lobos, unicornios y perros. Y más. Gárgolas, dragones, pequeños monstruos repulsivos que no podía nombrar. Pero las muñecas eran peores. Bebés con agujeros en la cabeza y volcanes de vidrio roto como ojos.
Hombres deformados con cuerpos retorcidos de arañas torturadas. Mujeres con piel rugosa y bocas agrietadas llenas de dientes de cristal. Una muñeca destacó entre la multitud de pesadillas de peluche. Su piel era azul y gris moteada, y su cabeza tenía un aspecto hundido, no muy diferente a una calabaza de Halloween en descomposición. Por lo demás, era horriblemente y bellamente familiar. Cabello rizado castaño, un rostro amplio y una sonrisa ridículamente amplia y caricaturesca. Mi esposo. Una muñeca con la imagen de mi esposo, pintada para parecerse a un cadáver sonriente. Me di cuenta de que estaba hiperventilando. Giré y grité. Una enorme monstruosidad estaba ante mí, con una docena de ojos amarillos y 3 pares de cuernos crueles. Me tomó un largo y aterrador momento darme cuenta de que era una estatua. Algo se movió en la esquina, deslizándose y, de alguna manera, siendo insano. El chillido de Mary rompió el silencio cargado. Me di vuelta justo cuando una segunda puerta se abrió al otro lado de la casa de juegos. Vi un vistazo del pelaje blanco de Mary y sus ojos azules salvajes. Luego, la puerta se cerró de golpe. Corrí hacia ella, estrellándome contra un estante y enviando una cascada de peluches al suelo. Busqué la perilla, cristal cubierto de polvo, brillando como una brasa en la luz tenue que se filtraba por la ventana sucia, y abrí la puerta. Un viento húmedo entró en la habitación, llevando el aroma de lluvia y pinos. Me quedé congelada. Nubes oscuras de tormenta cubrían el cielo. Una carretera de asfalto doblada se extendía ante mí, bordeada de pequeñas casas. Montañas grises se alzaban en la cercana distancia, sus picos dentados desapareciendo en las nubes. Los árboles ahogaban el paisaje, oscuros y mojados, llenos de hojas empapadas. Miré por encima de mi hombro. La otra puerta estaba justo frente a mí, enmarcando el desarrollo abandonado. Estaba bañada en luz dorada, seca y brillante como siempre. Casi doy la vuelta. En lugar de eso, me armé de valor y di un paso en el pueblo lluvioso, buscando a Mary. Otro golpe de viento pasó a través de mí. Las hojas crujieron a mi alrededor, derramando cascadas de gotas atrapadas al suelo. Algo caliente cayó por mi mano. Salté, medio esperando encontrar a Mary lamiéndome, pero no. Seguía sangrando donde la roca me cortó. Otra gota salpicó sobre la carretera. Apretujé el puño y seguí adelante. Ventanas opacas y sin luz asomaban a través de la densa vegetación. Cada casa tenía una puerta pintada de colores vibrantes, en contraste con las paredes que se despegaban y cubiertas de moho. Me recordó a todos los pequeños pueblos grises que había visto en el estado de Washington, excepto que nada era lo suficientemente verde. Todo parecía ahogado y muerto, como un pueblo sumergido bajo el agua que había sido arrancado de sus cimientos y llevado a una playa helada. La calle giraba hacia el oeste, donde terminaba abruptamente en un enorme enredo de zarzas, helechos y árboles antiguos. Era varios metros más alto que yo, grueso e impenetrable como una pared de ladrillos. Las zarzas lo hacían imposible de escalar. Los espinos, del tamaño de mi pulgar, proliferaban. Se clavaban en mis zapatos sin esfuerzo. Desde algún lugar detrás de mí, se escuchó una puerta cerrarse de golpe. Me giré y empecé a correr, escaneando las casas. Ventanas oscuras, opacas y astilladas, vacías, abandonadas. Excepto una. Donde hace unos minutos vi una cabaña húmeda y manchada de moho, ahora vi una pequeña casita de muñecas perfecta. La luz del fuego parpadeaba detrás de las limpias ventanas de vidrio coloreado. Corrí hacia allí y golpeé la puerta. Tembló bajo mis puños, soltando polvo y racimos de finos cabellos blancos. «Hola», grité. «Hola». La puerta chirrió al abrirse. Un enorme ojo inyectado de sangre me miraba fijamente. Miles de colores giraban dentro del iris como una tormenta de rayos. ¿Sí? Mi garganta se cerró. Tragué con fuerza para contener un sollozo. ¿Has visto a mi perra?» El ojo viajó de arriba a abajo por mi cuerpo. «No hay perros aquí. No en mi casa. Solo niños en mi casa». Mientras hablaba, débiles y fantasmales llantos parecían surgir del suelo.
Mi boca se movió sin emitir sonido. Luego susurré. ¿Dónde están los perros? Con el devorador de perros, por supuesto, gimoteé. O tal vez. Dijo rápidamente. En la colección de animales, dependiendo de ciertos factores. ¿Dónde está la colección de animales? El ojo se estrechó. El vigilante está viniendo. Más te vale irte. No. No. ¿Dónde está la me? Adiós. La puerta se cerró con un fuerte y corto crujido. Fue como si me hubieran liberado de un hechizo. Tropecé, gimiendo, y corrí de vuelta a la calle. El cielo estaba notablemente más oscuro. La lluvia azotaba la carretera como un tambor. La tormenta venía. Mary. Grité. De repente, el viento bajó del monte con un aullido, cubriendo la calle como una marea. El hielo y las gotas de lluvia congeladas golpeaban mi piel, luego caían por todos lados, girando alrededor de mí en gruesas cortinas. Me protegí los ojos y corrí hacia la casita al final de la calle. Apenas la veía a través del diluvio. Una forma oscura e indistinta con una luz dorada en su interior. Otro golpe de viento me empujó al costado. Me giré para evitar perder el equilibrio y vi un vistazo de la carretera detrás de mí. Una sombra negra que se inflaba se deslizaba a través de la tormenta. El terror, como nunca lo había conocido, me atrapó, entrelazándose con una sensación paralizante de hechizo. La sombra se acercaba, segura y silenciosa como un rapto. Una bola de luz azul brillante cobró vida y flotó a través de las cortinas de lluvia helada. Me giré y seguí corriendo. Mary. Esta era mi última esperanza. Que ella escuchara la orden y obedeciera. Mary. Vuelve a casa. Ven a casa. Y entonces la escuché. Un corto y rugiente ladrido, proveniente de la casita. Empecé a correr a toda velocidad. Justo cuando llegué a la casita, otro golpe de viento me desvió, empujándome contra la esquina. Un dolor pesado explotó a través de mi cuerpo. A través del dolor y la lluvia, vi un destello de esa luz azul flotante. Me obligué a caminar hacia el viento. Me resecó la cara y me congeló la boca, dejándome casi ciega. La promesa de Mary esperándome en el dorado desierto de octubre, me mantuvo tranquila. Finalmente, mis dedos se cerraron sobre la puerta. Con mi última explosión de fuerza, corrí contra el viento, deslicé más allá del umbral y cerré la puerta. Un silencio denso se cerró alrededor de mí. Mi piel, fría y cubierta de piel de gallina y pequeñas ronchas de los golpes del hielo, se erizó. Podía sentir cómo me observaban. Miré hacia arriba y contuve un jadeo. Me miraban. Cada animal, cada muñeca, desde el suelo hasta el techo, todos mirando en mi dirección. Era absurdo. Bajo cualquier otra circunstancia, las miradas acusadoras de 1000 juguetes habrían sido graciosas. Una sombra se movió en la esquina opuesta, y el suelo crujió. Me agaché, pero ya era demasiado tarde. Una figura enorme avanzaba por las sombras marrones. Miró sobre la mesa de trabajo, fijándome con un ojo naranja, como una esfera. Una frente abultada daba paso a mejillas huecas y de papel que explotaban en una deformidad en forma de mentón. Su cuerpo era grueso, con piernas cortas y un torso excesivamente largo. Sus brazos, absurdamente delgados, terminaban en delicados dedos que se extendían a lo largo de mi antebrazo. Frunció el ceño, luego sonrió. Un enredo de dientes lechosos avanzó, recordándome de manera histérica las dentaduras de mi abuelo. Se trepó sobre la mesa con una sorprendente impresión de ingravidez, tomando una muñeca del mostrador. Se acomodó frente a mí, cruzando las piernas como un niño de preescolar en la hora del círculo. Sus ojos brillaban como cúpulas sucias. Su sonrisa se amplió y extendió la muñeca. No me sorprendió del todo ver que era mi esposo. Hundido y descompuesto, una representación macabra de la muerte hecha en fina porcelana. Miré hacia arriba. La criatura sonrió de manera alentadora. Intenté devolverle la sonrisa, pero en su lugar, estallé en lágrimas. Con aspecto mortificado, el monstruo rápidamente dejó la muñeca a mi lado y se levantó. Revolvió entre los juguetes del mostrador, eligió algo y lo presionó en mi mano.
Luego dejó la muñeca en mi regazo y dio un paso atrás, esperando. Era un pequeño bebé de peluche, torcido y malformado. Miré la muñeca de mi esposo, y luego al bebé. Luego comencé a reír. El monstruo aplaudió y se agachó, levantándome de un tirón. Me condujo por la tienda de juguetes, solicitante como un caballero de la vieja Hollywood. Trataba de evitar mirar los juguetes, pero no lograba hacerlo. Justo antes de llegar a la puerta, uno de los animales de peluche llamó mi atención. Un perro con lujoso pelaje blanco como la nieve, una cola rizada y ojos azules brillantes. Mary. Mi corazón implosionó. Sus ojos me observaban tan de cerca como los otros juguetes. Pero había algo más allí, pensé. Desesperación. Reconocimiento. Lo arranqué de la mesa. Por un segundo, pensé que la tienda había explotado. Me giré, aterrada, y vi al monstruo en una furia. Ojos saltones, sangre cayendo de su nariz. Se infló como un sapo, su cabeza rozando el techo, y rugió. Su mandíbula cayó sobre su pecho, estallando con colmillos lechosos. La carne de sus mejillas se hinchó absurdamente, como velas al viento fuerte. Intenté correr, pero él saltó y me golpeó. Un dolor explosivo estalló en mi rostro. Tropecé hacia la puerta, encogiéndome mientras él me golpeaba de nuevo. Se echó atrás y gritó. Ese momento de furia paralizante me dio el tiempo justo para salir corriendo hacia el desarrollo. Corrí a casa, sollozando. En cuanto entré, me desplomé y dejé los juguetes sobre la alfombra. El bebé deformado, con ojos amarillos bulbosos y piel cruda y roja. Mi esposo descompuesto, cubierto de moho y descomposición. Y mi husky. Única de los tres, ella estaba intacta y normal. Me acomodé y los observé por mucho tiempo. Alrededor del atardecer, comenzaron a moverse. Al principio lo atribuía a deshidratación y estrés. Los movimientos espasmódicos y los giros distorsionados podrían haber sido fácilmente sombras. Pero luego crecieron. Temblando y estallando, crujiendo y rajándose, los tres de ellos burbujearon como salsa en una olla olvidada. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Los sonidos eran horribles. Ladridos, risas y un llanto agudo y multisonante que me hacía dar vueltas la cabeza. Después de un rato, todo se volvió silencio. Y luego escuché la voz de mi esposo. Dolorosamente familiar, cálida e indistinta, susurrando. Mi puerta tembló en su marco, dándome un gran susto. Luego me rigimió. Casi colapsé de alivio cuando ella rascó la puerta de nuevo. Abrí la puerta y ella saltó a mis brazos. La acaricié durante varios minutos, profundamente aliviada y aterrada a la vez. Estaba normal. Entera, sin heridas, exactamente como la recordaba. La esperanza creció en mi pecho. Si Mary estaba bien, entonces tal vez mi esposo. Me levanté. Mary inmediatamente se puso alerta y avanzó, bloqueando la puerta. La empujé fuera del camino y tambaleé hacia la sala de estar. Estaba sentado en el sofá, con la espalda hacia mí. La vista de su cabello, espeso y rizado, de un rojizo cobrizo brillante, me dejó sin aliento. Mis rodillas amenazaron con ceder. Cerré los ojos por un momento. «Mira cómo estás», murmuró con una suave tonada. Ve a dormir, y buenas noches», cantó una canción de cuna para el bebé que tenía en sus brazos, un bebé que nunca habíamos tenido. Aunque sí lo habíamos tenido. Ahora teníamos uno. Abrí los ojos y me acerqué. Su cabello estaba desordenado, sin peinar. Eso tenía sentido, claro, seguramente lo había devuelto cuando lo llevé a casa. Me acerqué aún más y me detuve. Su piel estaba manchada. Gris, azul y apagada, blanca como el vientre de un pez, veteada de negro y verde. Vi algo cerca de su oído. Un surco, un pliegue. Como cuando una mejilla se ve cuando estás sonriendo ampliamente. Pero estaba demasiado atrás, este pliegue sonriente. Demasiado atrás. Recordé su forma de muñeca, lo ancha que había sido esa sonrisa pintada, llena de dientes. Está bien en una muñeca o en un dibujo animado. Pero en un hombre, un ser humano de carne y hueso. Algo brilló en su cabello.
Largas y blancas cosas retorcidas, anidando entre los sucios enredos. Gusanos. Él se giró ligeramente. Su ojo estaba entrecerrado en una constante mirada de diversión. Más allá de los párpados hinchados, vi un bulto húmedo y grisoso, cubierto de gusanos. Su boca se abrió lo más que pudo a través de esa sonrisa congelada de pesadilla. Sus dientes amarillentos brillaban. Corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta de un golpe. El bebé comenzó a llorar. Un grito ronco y armónicamente salvaje, como una docena de monstruos llorando al unísono. Mary me empujó hacia el armario. Me tapé los oídos y corrí adentro. Ella me siguió. Cerré la puerta y me acurruqué en la esquina. El llanto del bebé se volvía cada vez más ensordecedor. Mary siguió gimiendo. Me encogí más y más, tratando de escapar del recuerdo del rostro de mi esposo, y solo siendo vagamente consciente de las lágrimas que caían por mi rostro. De repente, el llanto del bebé cesó. Exhalé temblorosa. Entonces, mi esposo golpeó la puerta de la habitación. Mary ladró. Mi esposo golpeó nuevamente, con más insistencia cada segundo, hasta que comenzó a golpear con fuerza. Lo hizo durante horas. Hundí mi rostro en el costado de Mary y lloré hasta que mi cabeza me dolió. En algún momento, me derrumbé. Me senté, lista para ir a la puerta y dejarlo entrar, junto con la monstruosidad que traía. Y entonces el sol apareció sobre el horizonte, inundando mi habitación con luz. Los golpes cesaron. Los pasos se alejaron de la puerta. Me tensé, pero no escuché nada más. Finalmente, incluso esos cesaron. De repente, Mary gritó y se convulsionó. La busqué, en vano. Se retorció y tembló, encogiéndose desmesuradamente. Después de solo un momento, me encontré sosteniendo un perfecto husky de peluche. Solo sus ojos parecían vivos. Alerta, llenos de miedo y esperanza. Solo cuando el sol estuvo alto, me aventuré a salir de mi habitación. Encontré el muñeco de mi esposo y el muñeco del bebé sobre el sofá. Las envolví en viejos periódicos y ropa rota, ignorando la forma en que mi piel se erizaba al tocarlas. Luego las dejé caer en una bolsa de tela, y me dirigí hacia el terreno abandonado. Para mi horror, la casa de juegos no estaba por ningún lado. El desarrollo estaba vacío. Corrí de todos modos, rezando para que surgiera del suelo como una extraña flor. Llegué al lugar, un triángulo cubierto de matorrales entre tres caminos, y esperé. Nada. La bolsa se abultaba mientras mi esposo pataleaba y gritaba. Dedos pequeños mordían cruelmente a través de la tela, rasgándome las manos. Y el bebé, ese bebé, su llanto horriblemente armónico, atravesaba mi cabeza y se hundía en mi mente, revoloteando de un lado a otro como una marea atrapada. En un acceso de furia aterrada, lancé la bolsa al suelo. El llanto del bebé se cortó abruptamente. Un grito horrorizado de hombre se elevó para tomar su lugar. La tela se retorció y se levantó, luego se desplomó sobre una pequeña figura. A través de la tela, vi la muñeca de mi esposo acunando al bebé. Observé, horrorizada y fascinada, hasta que comenzó a sollozar. Salí de mi ensueño. Ya casi era de noche, me di cuenta. El sol ya se había ido, desapareciendo detrás de las colinas. Corrí a casa, irrumpiendo por la puerta justo cuando la luna apareció en su punto más alto. Mary me estaba esperando. Levantó la cabeza al aire y aulló de alegría. La levanté y tropecé hacia el sofá. Ella se quedó dormida, acurrucada en mi regazo. Yo me quedé allí, completamente despierta. No porque no estuviera agotada, sino porque vi a mi esposo. Desde la ventana de mi sala, al otro lado de la calle, en lo profundo de ese terreno desolado, vi a mi esposo. Avanzaba tambaleante en la oscuridad, recorriendo los caminos sinuosos como un fantasma. Llevaba algo en sus brazos, presionándolo contra su pecho como si fuera un tesoro precioso. Esperé toda la noche a que se tambaleara hacia el este, hacia mi casa, a que cruzara la calle y golpeara la puerta. No lo hizo. Cuando el sol salió, desapareció. Literalmente, en un abrir y cerrar de ojos. Me acerqué a la ventana, el corazón acelerado, y escaneé el desarrollo. Pero no estaba allí. Él y el bebé habían desaparecido.
Merry saltó del sofá y se acercó a mí, presionando su nariz contra mi mano. Me di vuelta justo cuando ella se convulsionó. Observé impotente cómo se encogía de nuevo a su forma de peluche. No sé por qué ella está bien y completa. Tal vez porque no estaba muerta. Después de todo, la habían tomado viva. O tal vez el come basura no tuvo tiempo, ya que la tomé tan rápido. Desearía que mi esposo estuviera bien, pero no lo está. Lo sé porque todas las noches, duermo en el sofá con Merry. Y todas las noches, lo veo a él vagando por los caminos agrietados y rotos con esa horrenda parodia de un bebé. Cada noche, se acerca un poco más. Sé que debería irme. Pero tengo miedo por las personas que vivirán aquí después de mí. ¿Qué pasa si tienen hijos? Niños pequeños, que despertarán un día para ver una casa de juegos llena de juguetes al otro lado de la calle. No. No. Nosotras podemos con todo, Merry y yo. Con todo. Y de una forma u otra, lo resolveremos. Túnel del atrapasueños. Esta es una historia larga y fea, y supongo que empieza con Merky Rowland. Era una vagabunda adicta a las drogas, sin pasado digno de recordar y sin futuro del que hablar. Me atrevería a decir que Merky era de esas personas que nunca tuvieron un futuro en primer lugar. Todos en el pueblo la odiaban. Era horrible, pero así son los pueblitos pintorescos. En el imaginario colectivo, los pueblos pequeños son como Mayberry o Willoughby. Pero nuestro imaginario está equivocado. La mayoría de las veces, los pueblos chicos son microcosmos podridos de crueldad social, universos en miniatura donde un solo paso en falso puede costarte la vida. Merky había dado muchos pasos en falso, y otros más se los dieron por ella. Uno de los peores fue su aspecto. Tenía un rostro tan marchito que podía parecer de 30 o de 80 años. Hace mucho, un exnovio la golpeó brutalmente, le rompió la nariz y los pómulos. Los doctores ni siquiera se molestaron en acomodarle bien los huesos, así que su cara sanó de formas extrañas y perturbadoras, como si se le estuviera empezando a derretir. Le quedaban pocos dientes, todos rotos y amarillos. Tenía los ojos pequeños y nublados por cataratas, y un cabello gris, ralo, que le crecía a manchones. Merky dormía siempre en el parque del pueblo. Mi papá, que era el cuidador por aquel entonces, no tenía corazón para echarla. Aún así lo intentaba, porque debía hacerlo. Merky era usuaria activa de drogas, y más de una vez dejó jeringas usadas tiradas entre los árboles. Sabía todo esto porque pasaba todo mi tiempo libre en ese parque. Era un lugar hermoso. Árboles viejos y colinas cubiertas de pasto, con monumentos de guerra y placas conmemorativas por todos lados. Un río lo cruzaba, furioso en los meses fríos y murmurante en primavera y verano. Lo amaba. Yo era una niña dolorosamente tímida, pero vivir en el parque me daba una ventaja. Conocía todos esos secretos que los niños atesoran, ¿sabes? Sabía dónde vivían las ardillas, cuáles gatos callejeros se dejaban acariciar, dónde crecían las fresas silvestres. Y lo mejor de todo. Sabía cómo colarme en los campos de girasoles. Había un viejo en el pueblo. No sé su nombre real, pero todos le decían Boba. Boba vivía en 5 acres justo al borde noreste del parque. Cada año, sin falta, sembraba esos 5 acres con girasoles. Eran magníficos. De más de 2 metros de alto, con flores enormes, más grandes que la cabeza de mi padre. Eran como un bosque, sobre todo para los niños pequeños. Se suponía que no debía entrar, y durante mucho tiempo resistí la tentación, hasta que encontré una entrada secreta. En el límite del parque, justo junto al terreno de Boba, había un área de juegos. En la esquina más al norte del parque infantil había una red baja de túneles de concreto pintado. La salida del túnel se extendía más allá de los límites del parque por unos metros, desembocando directamente en los girasoles del viejo Boba. Era la forma perfecta de colarme. Todos en el pueblo evitaban esos túneles como si tuvieran peste. Parte de eso se debía a que eran increíblemente feos.
Antiguos, llenos de grafitis, construidos al menos 15 años antes que el parque infantil, y se notaba. Estaban agrietados, descascarados y escondidos al borde del área de juegos, siempre cubiertos por las sombras extrañas y temblorosas de los girasoles. Pero esa evasión también se debía a las leyendas locales. Vaya que teníamos historias. Según un asesino de niños solía esconderse dentro de esos túneles, esperando con precisión de depredador a que un niño pasara. Decían que era un hombrecillo quisquilloso, con una boca sin labios y unos ojos pequeños y redondos del color de las algas del río. Ese hombre arrastraba a los niños dentro de los túneles, los agredía y luego se los llevaba a su cabaña junto al río. Allí los abría, les sacaba las tripas, los rellenaba con aserrín y los sumergía en laca para conservar la piel. Después los pintaba y vestía hasta que parecían muñecas de porcelana gigantes. Guardaba todos los cuerpos en su ático, y por eso lo atraparon. Por eso lo llamábamos el hombre de las muñecas. Esa era mi historia favorita, pero no era la única. Otra leyenda decía que los túneles estaban construidos sobre una fosa común de trabajadores ferroviarios chinos. Otra más afirmaba que en ese lugar vivía una bruja que comía mujeres embarazadas. Y también había quien decía que si dormías en el túnel en la noche correcta, todos tus sueños se harían realidad. Suficiente para asustar a cualquier niño normal y con respeto propio. Pero yo no era ni normal ni me respetaba mucho. Mi mala influencia pronto se contagió a los demás. Sin darme cuenta, ya todos nos arrastrábamos a diario por los túneles para meternos entre los girasoles de Boba. Claro que teníamos que ser muy cuidadosos. Para empezar, Boba odiaba a los intrusos, y no teníamos idea de qué podría hacernos si nos atrapaba. Además, vagabundos y adictos solían esconderse en los campos. Nada arruinaba más nuestras expediciones entre los girasoles que toparnos con algún drogadicto babeando y desmayado en un charco de su propia orina. Y cuando se trataba de eso, Merky Rowland era, por mucho, la peor de todas. La veíamos entre los girasoles casi todos los días. Cada vez se veía peor. El cabello escaso, calvas descascaradas, ojos nublados, boca hundida, piel ajada y llena de llagas, y, por supuesto, ese rostro torcido y roto. Parecía una bruja, o quizá un duende. Pequeña, mezquina y apenas humana. Era el tipo de persona que todos quieren olvidar. Una mañana fría de primavera, mientras explorábamos las flores, encontramos a Merky recostada contra un enredo de tallos. Se veía mal. Tan mal que les dije a los niños más pequeños que se taparan los ojos. Me acerqué con cuidado. El corazón me latía con fuerza, enfermo, como un tambor de guerra. Los dedos de Merky estaban torcidos en ángulos horribles. Su boca goteaba sangre. La cabeza le colgaba del hombro y estaba tan espantosamente delgada, como un espantapájaros al que le faltaba la mitad del relleno. Durante varios segundos terribles, pensé que estaba muerta. ¿Qué iba a hacer? No podía dejarla así. Pero si pedía ayuda, tendría que admitir que me había metido en los girasoles. Peor aún, tendría que decir que yo había convencido a mis amigos de colarse también. Entonces, los ojos apagados de Merky giraron hasta encontrarse con los míos. «Ten cuidado, cariño», murmuró con dificultad. «Esto pasa cuando escoges a un cliente maldito». Estaba tan asustada, y ella se veía tan muerta, que rompí en llanto. Merky me observó un momento, frunciendo el ceño como si no entendiera lo que veía. Y luego se echó a reír. Rió y rió. Su boca destrozada se estiró por su cara, un hueco abierto e hipnótico. Me invadió el asco. Era tan fea. Tan destruida. Y se estaba riendo de mí. Esa mujer sin casa, sin trabajo, inútil, despreciable, riéndose de mí. Ya había tenido suficiente. ¿De qué te ríes, idiota? Ella seguía riendo. Sentía las miradas de mis amigos clavadas en la nuca como taladros helados. No lo soportaba. Me enderecé y grité. ¿Por qué te ríes? Eres estúpida. No sirves para nada. Deja las drogas y consíguete un trabajo. Merky soltó una risita cruel. Hay tantas cosas que necesito y que nunca tengo.
Si no tienes suerte, podrías terminar igual que yo. La miré, intentando entenderle un terror nuevo, desconocido. Merky me sostuvo la mirada, sonriendo bajo la luz moteada de una mañana hermosa. Pero ella era lo contrario de la belleza. Piel arrasada, rostro destrozado, con esa vejez sin edad de una ruina humana. Y en ese instante, tuve mi primer pensamiento adulto, sentí mi primer miedo de verdad. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo, con mi papá bueno, mis maestros amables, mi casita bonita en las montañas, podía acabar como ella? ¿Como Merky? Una sola lágrima cayó de su ojo opaco y aguado, justo cuando su sonrisa se ensanchó. También tengo deseos, ¿sabes? Deseos y sueños, como todos ustedes. ¿Sabes qué deseo yo? Negué con la cabeza. Su sonrisa terrible se deshizo en una mueca temblorosa. Deseo tener ojos azules bonitos y dientes blancos, y el pelo largo, del color de los girasoles del viejo Boba. Y maquillaje caro, del bueno. Así, niñitos mimados como tú ya no me verían más. Ahora vuelve con tu papá. Él no me molesta, entonces ¿por qué tú sí? El asco y el odio brotaron de golpe. Sin pensar, agarré una piedra y se la lancé. Le dio en la mejilla con un golpecito húmedo. Merky se estremeció, y volvió a sonreír. Cuando tu vida perfecta se venga abajo, ven a buscarme aquí. Dijo. Te estaré esperando. Luego se levantó tambaleante y se alejó. Los tallos de girasol crujieron tras ella. Una oleada de vergüenza me aplastó. ¿Qué había hecho? Me costaba hasta respirar del remordimiento. Volverme y ver a mis amigos era impensable. Entonces. ¡Qué vieja loca más asquerosa! La que habló fue Marilú. Sí. Era Grant. El chico nuevo de la escuela, desesperado por encajar. Vieja zorra asquerosa, Grant. Exclamó Marilú, aunque los más pequeños se rieron. Vamos, salgamos de aquí. Esa era Angela. No sabía mucho sobre ella, solo que tenía un hermano mayor llamado Wallace, que era tanto un loco como un genio. Nunca conocí a Wallace, pero vaya que había escuchado de él. Hoy en día hay gente como ella por todos lados. Me di cuenta de que a ellos no les afectó. No les importaba que yo hubiera lastimado a Merky. No significaba nada para ellos. Como dije antes, pueblos pequeños. Pueblitos crueles y de mierda. Obviamente habíamos terminado por hoy. Después de lo de Merky, ya nadie quería seguir entre los girasoles. Así que los guié de regreso. Los metí al túnel uno por uno, midiendo el tiempo, uno cada 3 minutos. Así no llamaríamos la atención de nadie en el parque. Cuando el último niño salió del túnel, miré alrededor. Tallos verdes por todas partes. Flores enormes mirándome como ojos juzgones. Me estremecí y bajé la vista. Y vi algo que antes no estaba ahí. Recién grabado en la parte superior del túnel había un enorme y complejo grabado de un atrapasueños. Rayadas justo debajo estaban las palabras. El túnel del atrapasueños. Destacaba entre los años y capas de grafitis como la luna en el cielo nocturno. Era imposible no verlo. Entonces, como no lo había visto antes, lo toqué y solté un grito de inmediato. Una descarga eléctrica atravesó mi dedo y me taladró el hueso. Me aparté con tanta fuerza que casi me caigo. Me quedé mirándolo por mucho tiempo, a partes iguales asustada y fascinada. Era hermoso, probablemente lo más hermoso que alguien había tallado en los túneles. ¿Pero qué demonios? ¿Cómo me había electrocutado? Después de eso, no tuve el valor para meterme de nuevo en los túneles. En vez de eso, me senté y miré hacia los girasoles. Su aroma me envolvió. Seco, amargamente verde y extrañamente cálido. Los girasoles siempre parecen cálidos, incluso en los días fríos. De verdad amaba esas flores. Al día siguiente, mi papá me dejó en el parque antes de irse a su diminuta oficina al otro lado del parque. Caminé por ahí un rato, disfrutando del frescor brillante de la mañana. Después de media hora, suficiente tiempo para que mi papá se perdiera entre sus tareas, me acerqué al área de juegos. Estaba vacía. Muy temprano aún para que hubiera alguien más.
Me alegró. La soledad me resultaba un alivio. Miré a mi alrededor, disimuladamente. Nada, nadie. Silencio, salvo por el viento que hacía crujir los girasoles. Me apresuré hacia el túnel y me agaché, preparándome para arrastrarme adentro. Y me congelé. Había un rostro ahí, asomado desde la oscuridad del túnel. Un rostro ajado, lleno de arrugas profundas y con unos ojos brillantes y aterrados. «Perdón», susurró. No, no eso, me di cuenta. Ella. Observé, atónita, cómo una mujer demacrada, vestida con ropa sucia, salía arrastrándose. Una maraña de cabello amarillo le colgaba sobre el rostro, el cual estaba cubierto con tanto maquillaje que parecía una muñeca de ventrílocuo. «Perdón», repitió. «Duermo aquí cuando hace frío». Una pequeña sonrisa temblorosa le cruzó la cara. «¿Le vas a contar a tu papá?» «No», murmuré. ¿Quién era esa mujer? ¿Y cómo conocía a mi papá? Su rostro se iluminó con una sonrisa. Tenía dientes hermosos. Blancos, parejos, como los de una estrella de cine. Gracias. ¿Te gustan mis dientes? Sí. Dije. Los golpeó con sus dedos sucios, y luego se pasó la mano por el cabello. ¿Te gusta mi pelo? Es muy bonito, ¿verdad que sí? La mujer acarició el borde del túnel. Su sonrisa se ensanchó. Sus dientes relucían. Todo lo conseguí aquí. Este lugar realmente cumple tus sueños. La observé durante lo que pareció mucho tiempo. Había algo familiar en ella, algo que no lograba identificar. No sé cómo describirlo. Era como si alguien hubiera cambiado los rasgos de alguien que conocía, dejando el rostro intacto. Su sonrisa se ensanchó un poco más, dientes níveos y cuadrados, perfectamente alineados sobre encías descoloridas. El estómago se me revolvió. Luego, la mujer se arrastró hacia afuera, jalando una bolsa de basura negra. No podía apartar la vista. Ya había visto personas sin hogar. Muchas. Pero había algo en esta mujer ajada, perdida, con ojos como estrellas y cabello como girasoles que me inquietaba profundamente. Cariño. Dijo. No te avergüences. Me han hecho cosas peores que lanzarme una piedra. Fue como si me hubieran golpeado en la cabeza con una mecedora. Merky. Esa mujer extraña, de mirada brillante, cabello amarillo y sonrisa de celebridad, era Merky Rowland. Ya podía verla. Los pómulos hundidos, ahora disimulados por la sonrisa bonita, los ojos maquillados y gruesas capas de cosmético. La barbilla puntiaguda, las cejas finas, el cuello extrañamente delgado. Era Merky. ¿Pero cómo? Ayer estaba destruida, golpeada, casi calva y sin dientes, con los ojos nublados por cataratas. Pero ahora. Merky acarició el túnel con afecto. Su cabello caía por los hombros en una cascada espesa del color exacto de los girasoles de boba. Este lugar es bueno para los sueños. Luego soltó una risita, se echó la bolsa al hombro y se alejó entre los girasoles. La vi alejarse, paralizada. Todo parecía doler. Parecía vibrar, como si la electricidad me recorriera por dentro. Pensé en el grabado del atrapasueños, brillante, detallado y hermoso. La parálisis se rompió. Eché a correr, sin detenerme hasta llegar al otro extremo del parque. Miré hacia atrás. Al otro lado del arenero, los columpios y los toboganes metálicos, estaban los girasoles. Se mecían serenamente. Sus pétalos se agitaban con el viento. Y entonces la vi. Con ojos azules y cabello antinaturalmente amarillo, observando entre los girasoles con una sonrisa amplia. Eché a correr de nuevo. Esta vez no me detuve hasta llegar a la oficina de mi papá, al otro extremo del parque. Desde entonces, me mantuve alejada de los girasoles. Todavía los amaba, ese polvo seco, ese verde amargo, esa belleza casi alienígena, pero no podía obligarme a volver a entrar. No podía arriesgarme a ver a Merky. Y tampoco podía arriesgarme a volver a ver ese grabado del atrapasueños. La primavera dio paso al verano. Cuando me di cuenta, ya estábamos de vacaciones. La mitad de los niños del pueblo pasaban todo el día en ese parque.
Y, por supuesto, todos querían que los llevara a los girasoles. Se decepcionaban, y a menudo eran bastante crueles, cuando me negaba. ¡Ay, pero qué nena tan cobarde! Soltó Grant, con desdén. Y así pensaban casi todos. De hecho, Angela fue la única que se esforzó por ser mi amiga. No te preocupes, me dijo. Ese lugar está lleno de agujas y drogadictos. Y aunque no lo estuviera, bueno, tampoco es que se supone que entremos ahí, ¿no? Angela y yo nos volvimos bastante cercanas ese verano. Conectamos hablando sobre la escuela, películas y leyendas urbanas. Le conté todas las historias que conocía, encantado con su reacción ante el cuento del hombre muñeco. La aterraba. Decía que le daba pesadillas. Aún así, no se cansaba de escucharlo. Era como si, al oírlo una y otra vez, lograra quitarle poder. Le conté las otras historias. Sobre los obreros del tren, la bruja que se comía a las embarazadas, incluso la de cómo los túneles cumplían tus deseos. Pero ninguna le interesaba tanto como la del hombre muñeco. Con el tiempo, ese gusto superficial por las historias creó un lazo más profundo. Pronto estábamos hablando de nuestros padres, ella extrañaba a su papá, yo a mi mamá, y también de su hermano, Wallace. No sé qué hacer. Decía siempre. Es inteligente. Muy inteligente, ¿sabes? Pero también es. Se quedaba callada, frustrada, buscando la palabra. También es especial. Pero no del tipo bueno. Era difícil de entender, pero por lo que logré captar, Wallace realmente era un genio. Solo que su inteligencia estaba desperdiciada. Tenía enfermedades mentales y un retraso en el desarrollo, como un niño de 11 años atrapado en un cuerpo más grande, y además con alucinaciones. Está jodido. Decía Angela, desahogándose. Para el resto de su vida. Es una broma. Un genio tan loco que jamás podrá ser verdaderamente inteligente. Yo voy a tener que cuidar de él toda mi vida. Eso dice mi mamá. No tengo opción. Una sonrisa se le dibujó en los labios, una mezcla rara entre tristeza y malicia. Estoy a nada de comprobar si esa vieja loca tenía razón. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. Angela pateó una piedra. Rebotó en el pasto y fue a dar contra un árbol. Ya sabes. Esa historia estúpida. Que si duermes en los túneles, tus sueños se hacen realidad. Pensé en Merky. Este lugar es bueno para los sueños. Y sentí un escalofrío. Ah. Sí. Entonces, si fuera verdad, ¿qué desearías? Pateó otra piedra. No tener que cuidar a Wallace. No supe qué responder. Una mañana dorada, cerca del final del verano, fui al parque a esperar a Angela. Era nuestro ritual. Nos encontrábamos con loncheras y libros de la biblioteca, tomábamos una mesa de picnic y pasábamos el día con Henry Huggins, sándwiches de crema de maní y chocorails. Aquella mañana, una neblina dorada cubría el parque, como un aura brillante que parecía polvo de estrellas. Las sombras alargadas de los columpios y los toboganes se estiraban por la arena como las patas de algún insecto enorme e incomprensible. Del otro lado del parque, los girasoles se mecían y asentían como si estuvieran vivos. Cosas extrañas y conscientes, murmurando entre ellas, empujándose unas a otras con suavidad. La bruma brillante dejaba sombras oscuras, con un tinte cobrizo, acumuladas en la entrada de los túneles. Algo en ellas me inquietó, así que decidí mirar hacia los girasoles. Allí, entre los brillantes capullos que se mecían con el viento, había una cabeza. Me detuve en seco. Era una cabeza familiar, un rostro familiar. Con líneas prematuras en la piel y tanto maquillaje que parecía un muñeco de ventrílocuo. Mechones de cabello amarillo, largo y enmarañado, caían por ambos lados, tan brillantes que se confundían con los girasoles que se mecían al viento. Merky. Esos girasoles medían casi 2 metros. Merky no era más alta que yo. Y, sin embargo, ahí estaba, a la misma altura que esas flores gigantes, sonriendo con serenidad hacia el sol de la mañana. Merky. Susurré. Abrió los ojos.
Resplandecían en amarillo, un tono violentamente alegre de oro podrido, apenas más oscuro que el de los girasoles. Luego descendió, deslizándose entre los tallos con la misma suavidad de una sirena hundiéndose en el mar. El pánico amenazó con apoderarse de mí. Miré por encima del hombro, esperando ver a alguien, adulto, niño, extraño, amigo, no importaba, alguien, pero no había nadie. Solo el parque vacío y, más allá, una alfombra verde que se extendía hasta la calle. Estaba sola. Excepto por Merky. La espeluznante, vieja Merky. Pero tal vez no estaba siendo espeluznante a propósito. Tal vez necesitaba ayuda. Y como yo era la única en el parque, tenía que comprobarlo por mí misma. Así que me armé de valor y avancé. Los girasoles parecían observarme. Centinelas impenetrables, formando una muralla viviente. Llegué a los túneles de concreto. Algo llamó mi atención. Algo brillante, intrincado y blanco como una estrella. Miré hacia abajo. Ahí, grabado con limpieza en la parte superior, estaba el atrapasueños. Frené de golpe al sentir que mi pie se hundía en un charco espeso. Miré con asco. Lo que había tomado por sombras en la boca del túnel era un charco. Un charco espeso, húmedo, y terriblemente rojo. A solo unos pasos, los girasoles susurraban y crujían. No puede ser, pensé. No puede ser. No podía ser. Así que me arrodillé para mirar adentro. Dos rostros arrugados y manchados de sangre emergieron de las sombras. Los ojos azul estrellado de Merky me devolvían la mirada, brillantes y vacíos. Justo al lado de su rostro, como si fuera una segunda cabeza, estaba otro rostro pequeño, mutilado y horriblemente familiar. Ángela. El sol siguió subiendo. Su luz se derramó dentro del túnel como jarabe dorado, iluminando esos rostros muertos y rotos. Retrocedí arrastrándome. Una de mis manos chapoteó en el charco de sangre. Era espesa, fría y olía a hierro oxidado. Algo se movió detrás de ellas. Unos gruñidos suaves llegaron a mis oídos, como si alguien estuviera forzando un cuerpo demasiado grande a través de un espacio demasiado estrecho. Aquella sombra informe se adelantó y poco a poco tomó la forma de un hombre. La luz del sol avanzó aún más dentro del túnel y reveló un tercer rostro. Carnoso, redondo, con una boca sin labios y ojos del color de las algas. Me observó con curiosidad, los ojos brillando. Vaya. Buenos días. Hundió una mano en el cabello de Merky y la otra en el cabello ensangrentado de Ángela. Les dio un pequeño tirón a cada una. Escoge una muñeca, ¿qué dices? Intenté gritar, pero mi aliento salió como un chillido ahogado. El hombre soltó una carcajada. Risas graves, densas, que retumbaron por todo el parque. Ese sonido me sacó del trance. Me impulsé hacia atrás, me puse de pie como pude y salí corriendo. Encontré a mi papá rápidamente. Con solo verme, llorando, temblando, las manos empapadas en sangre, llamó a la policía. Encontraron a Merky y Ángela de inmediato. Cerraron el parque y comenzaron una cacería para dar con el asesino. Ese asesino de cara pastosa, tan meticuloso, con la boca sin labios y los ojos verde turbios. El hombre muñeco, que tanto aterraba a Ángela. El hombre muñeco, que le provocaba tantas pesadillas. Varios días después, las autoridades sacaron el cadáver hinchado y descompuesto de un hombre obeso del río. Según las noticias, no podía ser el asesino porque el forense estimó que llevaba muerto por lo menos 3 semanas. Nunca lo identificaron. Y nunca encontraron al asesino. Ante la falta de un culpable, la opinión pública cambió y, con el tiempo, todos decidieron que Merky, la diminuta, frágil, loca Merky, había matado a Ángela, y que yo solo había tenido una alucinación. Pueblos pequeños. Pueblos pequeños, crueles y llenos de gente pequeña y cruel.